Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes, amigos y amigas, hermanos y hermanas. La verdad que es una alegría estar un fin de semana más junto a ustedes. Por medio de este canal, Canal 8, este canal amigo realmente, y también por las redes sociales que este programa es subido a YouTube y es subido al Facebook con la autorización de su director Román Fernández. En el nombre poderoso de Jesús, los bendecimos desde este lugar y que todos los anhelos de su corazón y todos los sueños que muchas veces nosotros pensamos que han muerto en nuestra vida, el Señor resucite esos sueños en su vida, en su familia, en su economía, en su sanidad. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos por fe. Bueno, este es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, bajo el ministerio Cristo ha resucitado. Ahí te esperamos los días, mañana a la hora 18 tenemos un culto tremendo. Mañana vamos a tener un culto tremendo porque a pesar de que juega Uruguay la final, yo sé que los que creemos en Dios vamos a ponerlo en primer lugar a nuestro Señor y vamos a ir a la iglesia a recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque también tenemos la visita del apóstol Luis Zapata y su esposa Ana Pese. Bueno, lo visitan ya en unas horas nada más, van a estar llegando acá a Mercedes, y se van a quedar hasta mañana después del culto junto con nosotros. Gracias a Dios le damos por estos siervos y estás cordialmente invitado e invitada para que tú vayas a la iglesia Aposento Alto a recibir la palabra de Dios. También el día viernes tuvimos una reunión preciosa de los hombres, cada viernes se van incrementando, van siendo hermanos nuevos y personas nuevas, así que realmente estamos contentos porque el Señor está moviendo su mano y cuando Dios mueve su mano no hay nadie que pueda poner obstáculos. A veces, aleluya, por distintas circunstancias nosotros estamos impedidos de ir a la casa, imposibilitados de ir a la casa del Señor por razones laborales o lo que sea. Pero cuando podamos, tenemos que estar en la casa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hoy va a ser un programa, lo estoy sintiendo en el espíritu, un programa de mucha bendición para todo aquel que realmente esté necesitando una palabra de aliento, una palabra de realmente, como Jesús le dijo a Pedro cuando se estaba hundiendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fuera el espíritu de duda de tu vida y de la vida de toda aquella persona que está mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto. Y si tenés alguna inquietud, con gusto, vamos a estar atendiéndote, los discás o mandás un WhatsApp, lo que sea, y te estamos llamando inmediatamente, porque para eso el Señor nos llamó. ¿Para qué? Para servirle. Pastora Cecilia. Amén, muy buenas tardes. La verdad que, como decía el pastor, estamos muy contentos nuevamente de estar acá junto a ustedes a través de las cámaras. Y bueno, quiero decirles que la verdad que los invitamos a mañana, que sí, es el culto de Santa Cena del Señor. Sí. Mañana hora 18. Y bueno, y también animarles a que busquen del Señor, animarles a aquellos que conocemos al Señor a llevar su palabra. Amén, porque sí, la verdad que es una bendición, la verdad que Dios nos llamó con ese propósito. Primero para que nosotros fuéramos salvos y que a través de nuestro testimonio, a través de nuestra predicación, pudiéramos llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta lo último de la tierra, eso es el mandato que el Señor nos dio. Por eso que nosotros cada semana venimos acá al canal, no venimos simplemente por pasar un rato, venimos para que usted pueda recibir una palabra, para que ustedes reciban una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra que los motive a buscar al Señor, aquel que no lo conoce, que quiera venir a postrarse a los pies del Señor, y aquellos que ya lo conocen, pero que por diferentes motivos han sido seducidos por otras cosas o por motivos de enfermedad o trabajo, como dijo él, que vengan nuevamente a los caminos del Señor. Ese es lo único que nos motiva, hermanos y amigos, a estar frente a estas cámaras, llevar la palabra del Señor para que tú te animes a acercarte a Él si no lo conoces, y si ya lo conoces, acercarte aún más. Vamos a leer una palabra que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, del versículo 12 en adelante.
Y aquí vamos a ver las cosas maravillosas que suceden cuando nos encontramos con Jesús. Por eso es que tanto insistía en que vengas a sus pies, porque es hermoso. Nadie que tiene un encuentro con Jesús permanece igual, ya sea espiritualmente, físicamente, de la manera que sea. Es imposible tener un encuentro cara a cara con Jesús y seguir siendo el mismo. Por eso es que yo te invito a que te atrevas a encontrarte con Jesús, que te atrevas a buscar a Jesús, que te atrevas a venir a sus pies, que hagas como este hombre, que a pesar de que tenía un montón de dificultades para acercarse a Él, un montón de impedimentos, este hombre tuvo ese anhelo, se acercó y Dios le concedió aquello que él tanto necesitaba. Vamos a leerlo y después vamos a desarrollarlo. El título dice sanidad de un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Amén. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Amén, sí, Señor. Vemos que Jesús estaba iniciando su ministerio, había llamado a sus primeros discípulos, cuando dice que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué importante la actitud de este hombre, y más considerando, porque vamos a ponernos en el contexto de esa época, un leproso era considerado por la ley mosaica alguien inmundo, alguien impuro, alguien que debía estar confinado, alguien que no podía estar insertado en la sociedad, no podía estar insertado, por supuesto, en la parte religiosa, no podía estar insertado en el templo, no podía participar de nada. Era una persona inmunda. Es más, él tenía que ir por las calles diciendo: soy inmundo, soy inmundo. Tenía que ir con una capa que lo distinguiera. Y bueno, y la gente no se acercaba a ellos, podían acercarse a 2 metros, lo más que se acercaban, a 45 si había viento. No se acercaban a ellos, eran considerados tal cual inmundos, y más para los fariseos y los líderes de esa época, los consideraban que, porque ellos a la lepra la relacionaban con el pecado y no querían ni siquiera acercarse. Es más, había algunos rabinos de aquella época que se jactaban de que si veían un leproso no lo miraban. Otros decían todas cosas así muy desagradables, no querían acercarse a ellos, pero Jesús, con su gran amor, vio y lo aceptó a este hombre, vio la necesidad de este hombre. Y este hombre, que sabía que no podía acercarse, por eso te digo, él tenía muchos obstáculos para acercarse a Jesús, que hoy no los tenemos, porque Jesús está, como dice: yo estoy a la puerta y llamo. Entonces Él está a la puerta llamando, a la puerta de tu corazón. Ahora no hay obstáculos para acercarnos a Jesús. Pero en ese momento este hombre tenía muchos obstáculos, y el mayor era su condición, porque la lepra era considerado como un muerto en vida. Era una persona que no podía, ya te digo, acercarse a nadie, y que iba a terminar muriendo, porque empezaba con una manchita, después empezaba a comérsele toda la carne, las mandíbulas, todo era algo muy feo lo que pasaba el leproso. Y sobre todo el rechazo. Eso era lo más triste que sufría la persona con lepra, el rechazo. Pero acá vemos que a pesar de todo eso, y a pesar de que aún Jesús no había sanado a ningún leproso, era el primero, él tuvo fe de que si se acercaba a Jesús
iba a ser limpio, como él le pidió. Sí, Señor. Entonces se acercó y se postró a los pies del Señor y le pidió y le dijo, como decíamos recién, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, movido a misericordia, lo sanó. Pero vamos a ver de qué manera lo sanó, porque Jesús podía haberlo sanado solamente con decir la palabra, podía haber incluso pensado, con su pensamiento haberlo sanado. Pero miren de qué manera maravillosa lo sanó el Señor. Dice en el versículo 13, entonces extendiendo él la mano le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue. Eso fue lo más maravilloso, además de la sanidad del leproso, el amor, la compasión que tuvo Jesucristo por él. Todos le rechazaban, todos huían, pero Jesús le tocó. Jesús hizo algo que nadie quería hacer, ni siquiera mirarlo, pero él le tocó. Podía haberlo sanado con solo decir la palabra, pero Jesús sabía que este hombre, además de la necesidad de su sanidad física, tenía una necesidad de cariño, tenía necesidad de aceptación, tenía necesidad emocional, tenía una necesidad de sentirse amado, de no sentirse rechazado. Por eso le tocó. Y qué hermoso es sentir el toque del Señor. Amén. Si Sí, tú en Señor. este momento te estás sintiendo despreciado, te estás sintiendo indigno, te estás sintiendo rechazado por la sociedad, por tu familia, por quien sea, ven a los pies de Jesús, que Él está dispuesto no solo a tocarte, a abrazarte, a brindarte todo su amor y a hacer lo que tú necesitas. Primeramente, esa aceptación que el mundo no te da, Dios te la va a dar, como hizo con este leproso, que cuando todos corrían para no verlos, Él le tocó. Y en el momento que le tocó, fue limpio. Fue limpio. Gracias. Y sano, fue limpio espiritualmente, que es lo que Dios quiere hacer contigo y lo que hizo con nosotros. Nos limpió espiritualmente y después le sanó de esa lepra. Y eso fue lo que Jesús hizo y es lo que Jesús quiere hacer contigo en esta hora. Entonces vemos que después de eso le mandó que no le dijese nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés por testimonio a ellos. O sea que Jesús acá había hecho dos cosas. Uno fue aceptarlo tal cual era y darle ese amor que nadie le había dado. Lo otro, limpiarlo. Y lo tercero que hizo fue reinsertarlo en la sociedad. Porque este hombre debía pasar por ese proceso de purificación, debía presentarse al sacerdote y que el sacerdote viera que ya estaba su lepra curada y hacer los rituales que requería la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés para que él pudiera ser reinsertado en la sociedad. Y tal vez sería, pienso y con seguridad, que habrá sido la primera vez que los sacerdotes hacían algo así, porque la lepra era incurable. Pero cuando tú te acercas a Jesús, no hay nada imposible para Él. No hay nada que sea incurable, no hay nada que sea imposible. Entonces Jesús lo reinsertó, le dijo que fuera y se mostrara a los sacerdotes. Entonces el sacerdote ahí hacía el acto de purificación y veía que ya ese hombre era considerado apto para volver a estar con su familia, para volver a ir al templo, para poder ser aceptado por la sociedad. Pero acá es una cosita el leproso. Es una cosita que a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Jesús le dijo, ve, preséntate y no digas nada a nadie. Pero el leproso salió y empezó a publicarlo y se lo contaba a todos. Era tanto el gozo que él tenía, que él iba y testificaba lo que Jesús le había hecho. Pero ¿qué pasó? Porque él hizo eso. Dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase sus enfermedades. Entonces Jesús tuvo que empezar a andar más a escondidas. Y a veces es lo que nosotros no hacemos. Jesús nos manda a hacer una cosa de tal manera, hagámosla.
porque hay un propósito en cada cosa de Jesús. Jesús recién iniciaba su ministerio. Jesús todavía no necesitaba la popularidad, porque él necesitaba pasar desapercibido, porque la gente, al ver todas esas maravillas, querían hacerlo rey, pero rey humano, y él no es un rey humano, él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vino a pagar por ti y por mí esa deuda que no podíamos saldar. Por eso nosotros, el día que recibamos un milagro del Señor, sigamos sus instrucciones. Y si tú en este momento estás siendo rechazado o estás sufriendo alguna necesidad, póstrate a los pies de Jesús. Él está llamando a tu corazón. Él quiere limpiarte, Él quiere sanarte. Él está anhelando darte ese abrazo que muchos te han negado. Tal vez yo en alguna ocasión pasé junto a ti y no te vi, pero Jesús sí te vio y está esperándote, sí, para tocarte, abrazarte y decirte: hijo, yo te amo. Amén. Amén. Es tremendo ese pasaje, principalmente cuando Jesús sana a los leprosos, porque como dijo anteriormente Cecilia, la lepra tiene una relación con el pecado. ¿Por qué? Porque la lepra mataba y el pecado también mata, porque el pecado significa separación de Dios, estar apartado de Dios. Pero este leproso fue a Jesús, y yo tengo un pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que es cuando el Señor también te llama, porque este leproso fue y testificó con las cosas que había hecho Jesús en su vida. Yo tengo un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Es el llamamiento de Eliseo. Jehová Dios habla con el profeta Elías y le da 4 o 5 órdenes, 4 o 5 directivas, 4 o 5 tareas que realizase, que fuera ungir a fulano, mengano, sultano. Entre ellos, mirá lo que pasa. Si ya estás pronto, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, estamos hablando de Elías, partiendo Elías, vamos a ponerlo acá, no lo dice, pero partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Es impresionante lo que ocurre en este pasaje. Por supuesto, como se dijo anteriormente, no fue obediente el leproso a pesar, pero él lo hizo en ese afán de gozarse con la sanidad que había recibido. Pero acá Elías va y da cumplimiento al ordenado por Jehová Dios. Y entonces va a donde está Eliseo y lo ve trabajando, lo ve muy atareado, lo ve realmente en una tarea muy, muy complicada, porque dice que iban 12 yuntas de bueyes y él iba en la última. Estaba arando la tierra, estaba preparando la tierra para que fuese sembrada. Entonces dice que Elías pasó por al lado de Eliseo y le arrojó el manto. Cuando te arrojaban el manto era porque Dios te estaba llamando para darte un ministerio, para darte una tarea muy específica. Principalmente le estaba llamando para el servicio. Entonces Eliseo sabía eso, reconocía que lo estaba llamando Jehová Dios. Entonces va y habla con Elías y le dice: déjame despedirme de mi padre y de mi madre. Y ve, le dijo: yo no tengo ningún problema, anda tranquilo. No son esas las palabras que dice, pero son las que digo yo. Entonces corrió Eliseo
y estuvo en esa aptitud con su padre, con su madre, porque sabía que tenía que ir a servir a Dios. Qué lindo, qué obediencia hermosa, porque también los discípulos de Jesús, esto es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ellos dejándolo todo, lo siguieron al Señor Jesús. Y acá Eliseo también dejó de arar la tierra, pero hizo una cosa tremenda, maravillosa: despedirse de los padres, porque tenían un llamado específico de parte de Dios, y tomó los dos bueyes y el arado, que era hasta este momento era lo que le impedía servir a Jesús, y dice que mató los dos bueyes, y con la madera del arado hizo fuego, coció la carne de los animales y lo dio al pueblo. Eso es un mensaje para vos, estimado televidente, y para mí. Cuando yo leí esta palabra también lo dije: yo la quiero, yo la recibo para mí. Yo voy a quemar esos bueyes espirituales y ese arado espiritual que me estaba impidiendo servir al Señor, que me estaba tomando ese tiempo que yo tengo que brindarle a Dios, lo estaba depositando en las tareas seculares. Pero dice que Eliseo quemó el arado y con el fuego de esa madera coció la carne y la dio al pueblo. Acá va el mensaje para vos, estimado televidente, y para mí también, y para todo aquel que quiera disponer su corazón para servir al Señor, porque realmente, si te han pasado cosas hermosas en tu vida y todavía no conoces a Jesús, te está faltando lo mejor, te está faltando la frutilla de la torta, porque servir a Dios es algo maravilloso, es algo tremendo, es un gozo que no tiene precio, es algo que yo lo puedo decir, pero tú lo tienes que experimentar, estimado amigo y amiga. Bendito Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque cuando vos recibís el manto, recibís responsabilidad, autoridad y poder. No es cualquier cosa recibir el manto, porque Dios no te va a arrojar el manto y te va a dejar a la deriva. No, al que Dios llama, Él respalda. Ahora sí, no te llama el Señor y vos querés hacer las cosas por tu cuenta, bueno, hacete cargo vos, porque no tenés el llamado del Señor. Pero al que Dios llama, Él respalda. ¿Por qué? Porque te da autoridad, poder y responsabilidad, que es tremendo. Entonces, bueno, qué importante: quemó la carne y la dio de comer al pueblo. Acá viene el mensaje para vos y para mí. Qué importante es que nosotros dejemos las cosas, muchas veces las cosas seculares, y nos comprometamos en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no te llamó ni fulano ni mengano ni sultano, te llamó Dios, para que cumplas una tarea tremenda en el ministerio o en la obra de Dios. Porque aquel que hace lo mínimo en las cosas del reino, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces dice que quemó la carne y la dio al pueblo. ¿Por qué? Porque vos vas a estar un día enamorado de Jesús, como estoy yo, como estamos nosotros, y entonces tenés que darle comida al pueblo. Y si vos no tenés una relación íntima con Dios, oración, conocimiento de la palabra, porque este es el alimento espiritual que el Señor nos ha dejado, ¿qué le podés dar al prójimo? Tenés que tener esa relación con el Señor y que la unción de Dios permanezca en vos. No la deseches, porque es lo que tú tienes para darle de comer al prójimo, para aquel que está necesitado, como se dijo anteriormente, necesitado de un abrazo, necesitado de una compañía, de que le prestes el oído muchas veces, porque con alguien tenemos que hablar, y nosotros buscamos y solo encontramos dedos y manos que nos señalen. No, Dios no es así. Dios te llama, te respalda, te abraza, te hace sentir ese amor tremendo, porque el Espíritu que Dios ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente, y es el Espíritu Santo de Dios. Así que prepárate, estimado amigo, estimada amiga, que estás mirando este programa, hermano o hermana, que estás apartado por distintas circunstancias, capaz que pequeñeces, o capaz que cosas que te han afectado grandemente, pero basta. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Pon los ojos en Él, en Jesús, porque Él es el que te está llamando al servicio. Eliseo fue llamado y fue obediente. Él dejó todo y sirvió
al siervo de Dios por mucho tiempo. Y yo me voy a adelantar un poquito, después ahí en tu casa lee Segunda de Reyes capítulo 2, donde le dice Elías a Eliseo: mirá que yo voy a ser arrebatado. Pide lo que tú quieras, que yo te lo concederé. Yo lo que quiero, dijo Eliseo, es la doble porción de tu espíritu, porque no te quedes con lo natural. Tenés que pedir cosas sobrenaturales a un Dios que es sobrenatural. Entonces quiero la doble. Él había hecho milagros tremendos, había hecho caer fuego del cielo, no había hecho llover por 3 años y medio, llovió oró y volvió a llover, todos esos milagros. Habían matado 450 sacerdotes de Baal. Pero yo quiero la doble porción, le dijo, de tu espíritu. Qué lindo es pedirle cosas grandes a un Dios grande. Entonces, bueno, le dijo, pero con una condición: si tú me vieres cuando yo fuese arrebatado, te será concedido. Y a veces nosotros, los líderes, los que estamos liderando una iglesia, probamos a aquel que tiene anhelo, porque todos tenemos que tener un anhelo para servir a Dios. Es importantísimo que esos sueños que tú tienes de servir al Señor se hagan realidad, pero hay un compromiso: si me vieres cuando yo fuese arrebatado, te será concedido. Entonces lo probó Elías a Eliseo. Le dice: ve a Betel, ve a Gilgal, ve a todos esos lugares. Entonces todas las veces le dijo Eliseo: no, vive Jehová y vives tú, Señor, que no te dejaré. Porque él estaba pendiente de ese momento. Él estaba pendiente de ese acontecimiento cuando fuese arrebatado Elías, porque él ahí iba a recibir la unción y la doble porción del Espíritu, del poder que le iba a ser concedido. Y en un momento fue arrebatado, y Eliseo estaba pronto para tomar el manto que arrojó Elías cuando iba siendo llevado por Dios. Y enseguida probó, golpeando las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se abrieron. Quiere decir que cuando tú tienes sueños y perseveras en esos sueños y le crees y estás atento y estás dispuesto a obedecer a Dios, los anhelos, los sueños y los milagros ocurren. Prepárate varón, prepárate varona que estás mirando este programa para recibir esa unción, ese sueño, ese anhelo que parece que está dormido. Pero el Señor nunca duerme. Él está pendiente de tu necesidad. Jesús te ama y nosotros también. Y qué importante es ser un hijo de Dios. ¿Querés ser un hijo de Dios en este día? ¿Querés tomar una decisión importante en este día, que es la más importante de tu vida? ¿Recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador? Yo sé que sí. Dile así a nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo te abro mi corazón para que tú entres en él. Reconozco que soy un pecador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ese llamado. Gracias porque voy a seguirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastora. Amén. La verdad que es hermoso y espero que hayas tomado esa decisión tan importante, porque Jesús te está esperando con sus brazos abiertos. Y nosotros te esperamos mañana en Varela 684 a ese gran culto de Santa Cena junto con nuestros apóstoles. Dios te bendiga. Amén. El Señor es mi rey.